Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes virtuales a esta nueva actividad de Masterclass que realizamos desde la Dirección de Extensión y Vinculación con el Medio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Hoy día tendremos una conversación relacionada con tipologías alternativas de vivienda social colectiva, que será moderada por los académicos Juan Pablo Urrutia y Elizabeth Ábalos, a quienes voy a presentar ahora, y que ellos presentarán a los interesantes invitados que compartirán su experiencia en estas temáticas en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y en el ejercicio profesional que implica la arquitectura como política pública, en este caso para la vivienda. El profesor Juan Pablo Urrutia es arquitecto de la Universidad de Chile, magíster en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios, es máster en Public Administration en London School of Economics and Political Science y máster en Public Affairs de estudios en Sciences Po de París. Es fundador del grupo Arquitectura Caliente, fue presidente del Comité de Arquitectos Jóvenes del Colegio de Arquitectos y también secretario general. Fue co-curador de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo del año pasado. Fue director nacional, como dije, también del Colegio de Arquitectos. Es profesor asistente de nuestra facultad y se ha especializado en temas de vivienda colectiva, política habitacional y urbana. Actualmente se desempeña como jefe de carrera de arquitectura de nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo. La profesora Elizabeth Ábalos Orellana es profesora adjunta de la facultad, es arquitecta de nuestra universidad, magíster en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios también, especialista y docente en normativa y gestión de políticas habitacionales de la carrera de arquitectura de nuestra universidad y facultad y directora ejecutiva profesional de Ayun Ruca SPA Arquitectura. Ambos moderarán esta actividad. Les damos nuevamente la bienvenida a los visitantes que expondrán, a ustedes que permiten que sigamos realizando nuestras tareas de entregar conocimiento en el contexto además de este diploma que va a ser difundido y divulgado y realizado por nuestra facultad y al cual esperamos también se interesen en participar para continuar con este vínculo entre universidad pública y política pública que nos parece necesario. En nombre del decano Manuel Amaya y de esta dirección de extensión, entonces deseamos que haya una conversación interesante, útil y que permita seguir ahondando en estos temas interesantes donde queremos estar presentes y bueno, y así pretendemos que sea. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias, Alberto. Con la compañía aquí de Elizabeth, entendiendo que esta charla a la que hemos invitado es también el puntapié inicial, la presentación de este programa de diplomado. Queremos en 5 minutos comentarles de qué se trata esto, que está integrado también por algunos de nuestros expositores, como Carlos Araya, Gabriel Lagos, Pamela Díaz, que van a presentar hoy día en esta masterclass. Entonces, si podemos mostrar la siguiente, el plan que tenemos para hoy día es comenzar en unos 5 minutos más después de que presentemos esto. Primero con la presentación de Pamela Díaz, jefa del Departamento de Estudios del Servicio de la Región Metropolitana, sobre las nuevas demandas habitacionales. Luego continuaremos con Gabriel Lagos e Ignacia Larraín de la Oficina de Arquitectura y Construcción Consolida. Nos van a mostrar los proyectos que han realizado y que están realizando. Después Raúl Araya, de Borde Urbano, mostrará el proyecto de microradicación en Cerro Florida, Valparaíso, y concluiremos con la presentación de Carlos Araya, quien es jefe del Departamento de Atención a Grupos Vulnerables de la División de Política Habitacional del mismo. ¿Ya? Vamos a mostrar el programa Aquí me quedo, que tiene que ver con la estrategia de microradicación. Luego tendremos un espacio para preguntas y un cierre, y después de eso, quienes estén interesados en este programa que estamos presentando podrán tener una reunión con quienes coordinamos ese diplomado con una invitación que les llegará a sus correos. Así que podemos continuar con la siguiente. Solo rápidamente contarles que esto está enfocado, este programa, a profesionales que buscan instalar su propia organización o empresa, como también a quienes desean adquirir herramientas para mejorar su gestión en los programas habitacionales, tanto desde los ministerios, desde los servicios, desde los municipios respectivos que estén interesados en mejorar su performance en el mejoramiento de los problemas habitacionales que actualmente tienen. En la siguiente diapositiva podrán ver el objetivo entonces de esto es preparar a personas para gestionar y formular proyectos de carácter social enmarcados en las políticas habitacionales innovadoras, que en el fondo algunas de ellas vamos a presentar ahora aquí en esta charla.
Y para estructurar esto, en la siguiente diapositiva pueden ver todos los 4 cursos que estructuran este programa de diplomado. Problemas de vivienda y política habitacional, donde estará tanto Elizabeth como yo, como parte de sus profesores, gestión pública, nuevos programas de vivienda. Carlos Arayas, que va a presentar ahora, también está en ese módulo. Gestión y elaboración de proyectos habitacionales. Bueno, en el anterior también está Pamela Díaz. En gestión y elaboración de proyectos habitacionales está Gabriel Lagos, que va a presentar hoy. Y termina con un 4º curso donde se formula un proyecto de intervención habitacional. En las 4 siguientes diapositivas se explica un poco de qué se trata cada uno de estos. El primer curso tiene que ver con básicamente entender cuáles son los problemas que están surgiendo, los problemas contemporáneos y actuales, sobre todo ahora que se están dramatizando con la crisis que vivimos desde una dimensión más académica, teórica, sentando las bases conceptuales, sobre todo el hábitat residencial. En la siguiente diapositiva podrán ver quiénes están de profesores allí, todos académicos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la FAU. No me voy a detener mucho en esto. En la siguiente diapositiva verán de qué se trata el curso 2, que es la gestión pública en nuevos programas de vivienda. Básicamente un módulo desarrollado por profesionales del Ministerio de Vivienda, de Serviu, de municipios también, que van a participar dictando clase acá. En la siguiente diapositiva podrán ver quiénes están ahí. Básicamente el Departamento de Atención a Grupos Vulnerables, con Carlos Araya, Tatiana Rojas, Máximo Espinosa, Gonzalo Aranguis, administrador municipal de Lo Prado, Carla Quiroga, consultora de alianzas público-privadas, y bueno, yo voy a estar ahí también en un par de clases. Y en el tercer curso, que trata más bien ya de la dimensión mucho más técnica de la identificación de demanda, de la elaboración de un proyecto, su tramitación, sus vías de financiamiento, donde participarán los siguientes profesores, acá asociados más bien al Serviu, a Dirección de Obras, está, bueno, Pamela Díaz, Roberto Acosta, Julián Gallardo, Gabriel Lagos y Elizabeth Ábalos, que también es coordinadora del programa. Y para finalizar, el 4º curso ya tiene que ver con la etapa propositiva, de cómo transformar esta información, estos conocimientos en una propuesta, ¿ya? Saber identificar un problema a través de un diagnóstico, cómo articular aquello de la dimensión política administrativa, los programas que existen, los mecanismos que podríamos utilizar, y a partir de ahí cómo elaborar una estrategia de intervención factible desde la dimensión política, económica, normativa y financiera, ¿ya? Así que eso es más o menos un resumen. Quienes estaremos a cargo de ese curso son los 3 profesores que aparecen acá. Y con ellos un poco es dar esta breve presentación como introducción al evento que tendremos hoy día con nuestros invitados, que la mayoría participa también de este claustro académico en este diplomado. Así que no sé si Elizabeth quiere agregar algo y presentar también a nuestros siguientes expositores. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar, bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a presentar a Pamela Díaz, jefa del Departamento de Estudio del Serviu de la Región Metropolitana, quien nos va a exponer sobre las nuevas demandas habitacionales en nuestro país. Voy a dejarla con Pamela. Hola, buenas tardes. ¿Se ve la presentación, sí? Sí. Sí. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Primero, agradecer la invitación a ser parte de este diplomado y en este caso esta charla sobre las tipologías alternativas de vivienda social. Personalmente me toca muy de cerca, como decía Elizabeth, trabajo en el Serviu actualmente, llevo 11 años y 15 años de mi carrera profesional dedicándome al tema de vivienda. Entonces, el tema de la gestión creo que es fundamental en políticas habitacionales. Me tocó hoy día, quizás como hablaba Juan Pablo, en la parte del diplomado en sí, me va a tocar un poco más ver la parte técnica y la concreción de lo que implica un proyecto, pero hoy día me pidieron hablar un poco del contexto, de en qué se enmarca y por qué vamos a hablar de nuevas tipologías y de nuevas demandas habitacionales. Para partir del contexto, me gustaría primero hablar del hoy, quizás, para ver cuál es el desafío,
Y ahí con ejemplos actuales, quizás retroceder en la política habitacional los 80 a los 90 será parte de lo que es el diplomado, pero hoy día quizás con esta imagen quería mostrarles lo que la política habitacional hoy día está haciendo a través de los fondos solidarios de vivienda para vivienda social. Este es un proyecto que se entregó hace unos meses en Talagante, donde quizás, no sé si lo están viendo en las siguientes imágenes, pero hoy día nuestra política habitacional ya tiene un foco mucho mejorado, en donde las viviendas superan los 45 metros cuadrados, donde se trabaja en un barrio integrado, donde se privilegian las áreas verdes, las vialidades, los espacios comunes. Creo que hemos avanzado sustancialmente de lo que quizás fueran las políticas antiguas y se están incorporando en los proyectos temas de sustentabilidad, de eficiencia energética. Las viviendas hoy en día hemos superado una brecha importante, tanto en conjuntos habitacionales como también, aquí hay otro ejemplo de un proyecto, por ejemplo, también entregado hace pocos meses, un condominio en la Florida, edificios que buscan el control térmico, con celosías, donde se trabajan los espacios comunes. Uno le costaría pensar en otro momento que este proyecto es de vivienda social para familias vulnerables. Quizás las imágenes hablan por sí solas, que hemos mejorado, pero otra imagen que quizás quisiera plantearles para el contexto es, este es un ejemplo del hoy, de los proyectos del DC19, de los proyectos de integración social que estamos evaluando como región. Los puntitos azules que ustedes ven son todos los proyectos que hoy día ingresaron a la postulación, y son 72 proyectos con alrededor de 15.000 viviendas. Quizás llama mucho la atención, o es algo que realmente hoy día estamos conversando como ministerio, es que el mapa se amplía. Hoy día ya no estamos hablando de Santiago, que está en este centro, sino que es la región, y alrededor del 70% de los proyectos que ingresan están fuera de la provincia de Santiago. Tenemos en Melipilla, en Padre Hurtado, en Colina. Ahí es donde hoy día las inmobiliarias, que son las que hacen esta gestión habitacional, que ven el suelo, es donde desarrollan los proyectos. Quizás hoy día en calidad hemos avanzado, pero la pregunta que me gustaría plantear es cuál es la focalización, en el fondo, o cuáles son los nuevos focos que tenemos que dar a la política habitacional. Y ahí está donde están nuestras nuevas demandas habitacionales. Si vamos a datos más puntuales de la CACEN hoy día, todavía estamos, el déficit habitacional respecto de hogares allegados ha aumentado desde el 2015 al 2017 de un salto enorme. Tenemos 300.000 hogares allegados en nuestra comuna, o sea, en nuestro país, y si vamos al mapa de Santiago, de dónde están estos hogares, no están en las provincias, están en el pericentro y centro de Santiago, en las comunas que bordean Américo Vespucio, en Cerro Navia, en El Bosque, Peñalolén. Ahí es donde tenemos la mayor cantidad de hogares allegados, y ya nos hace cambiar un poco el foco y el enfoque. Entonces tenemos que pensar en que ya no tenemos que dar soluciones de extensión o ir a ver nuestros proyectos habitacionales, porque las familias que están allegadas acá no quieren irse necesariamente a vivir a Melipilla o a Colina. Quieren quedarse porque hoy día aquí tienen sus redes, tienen sus familias, tienen sus trabajos, sus colegios, los niños, todo su mundo ha funcionado acá. Entonces ellos prefieren ser allegados de sus padres o de familiares, que muchas veces optar por ir a una vivienda a la periferia. Aquí hay muchos estudios, y quizás los chicos adelante van a ahondar un poco en el desafío que esto propone, y miramos un poco también las políticas antiguas
los estudios que nos han dado de las intervenciones que se hicieron en los años 60 y 70 con la operación Sitio. Acá se muestra en este planito en verde, por ejemplo, todas las comunas que se entregaron muchos lotes de 9x18 y paradójicamente coincide donde están todas las situaciones de allegamiento de los proyectos. Lo más destacado en verde era lo más destacado en azul. O sea, eso nos hace pensar que hoy día todos estos lotes que fueron los padres en los 70, hoy día acogen a sus hijos, y sus hijos a sus hijos y sus familias, y tenemos mucha vivienda que está densificada. Esta es una imagen, por ejemplo, del sector de la faena, donde quizás ya no se distingue el lote 9x18, sino que uno puede ver un lote lleno de techos y de anexos que se han ido haciendo a la vivienda original, y que nos dicen que ahí está todas las familias allegadas y en las condiciones, y hoy día perdemos lo que habíamos ganado en los fondos solidarios, porque las familias prefieren quedarse en unas viviendas de muy bajo estándar, de autoconstrucción, sin las normativas adecuadas, y construyen las viviendas en el mismo lote. Ese es un poco el desafío que hoy día tenemos. Esas son las nuevas demandas habitacionales, y donde tenemos que detenernos un poco a ver cuál es la problemática, porque ya hoy día ya no es buscar suelo en extensión, 6-4 hectáreas fuera de Santiago, ya no tenemos este suelo, sino que tenemos que trabajar con el suelo existente. Y bueno, aquí también una imagen, como les decía adelante, de cómo los lotes ya se saturan, las viviendas, se me fue. Las viviendas son precarias, y es el desafío que los invitamos a abordar en este diplomado futuro, en ver temas técnicos, de que ya, como les decía, el problema no es el suelo, sino que cómo utilizamos este suelo que ya está habilitado. Cómo necesitamos encontrar soluciones técnicas para densificar estos lotes con respeto al entorno, al barrio, cómo vemos las soluciones sanitarias de estos lotes, cómo mejoramos la solución de aguas lluvias que tiene el lote, y ya nos salimos solo de un diseño tipo, y tenemos que armar un diseño escala 1:1. Ya no es repetir un módulo de vivienda en extensión por tantas manzanas, sino que ya el trabajo quizás está enfocado más en los profesionales del área, hacer un trabajo más particular, y buscar todas esas problemáticas de cómo financiamos. Después, más adelante, Carlos nos va a hablar de estos nuevos programas habitacionales que ya están enfocados en esta línea, cómo también la normativa ha ido cambiando, y ha dado respuesta a estos análisis, y ya hasta la ordenanza tiene sus modificaciones, y también nos toca a nosotros ver cómo también técnicamente nos involucramos en esto, y cómo damos una mejor solución habitacional. Un poco eso es la invitación, el contexto de lo que quería presentarles, y no sé, viene el desafío, y los invito a escuchar al resto de las presentaciones. Muchas gracias, Pamela, por tu exposición. Están llegando varias preguntas, pero queríamos mencionarles que las vamos a ir respondiendo al final de la exposición de cada uno de los profesores. O sea, al final de todos los profesores, perdón. Ahora vamos a pasar con Gabriel Lagos e Ignacia Larraín. Gabriel Lagos, como decía Juan Pablo, es director ejecutivo de Consolida SPA, quien ha desarrollado proyectos en microradicación. Y también vamos a dar paso a Ignacia Larraín, que es la arquitecta también que ha estado a cargo de desarrollar estos proyectos, quienes nos van a exponer cómo se abordan los proyectos desde el punto de vista de la gestión, del acercamiento al territorio y al barrio. Dejamos entonces ahora a Gabriel Lagos para que nos exponga. Hola, buenas noches. Sí, yo soy Gabriel y trabajo en Consolida, donde somos un equipo que nos hemos hecho parte de este desafío. Somos, en términos formales, estamos inscritos como entidad patrocinante, y también somos una pequeña constructora,
y que hemos ido asumiendo este tema. Bueno, lo primero era un poco ver la historia de cómo hemos llegado acá. Está en el fondo todo lo que eran las operaciones sitio de los años 60, 70, en que, como decía Pamela, se fue consolidando la ciudad con autoconstrucción, a veces con precariedad, a veces también con viviendas en buen estándar. O sea, eso también hace pensar que no es llegar y con la retroexcavadora echar todo abajo y hacerlo nuevo, sino que también hay cosas que son bien valiosas y que la familia ha logrado buenas soluciones. Y bueno, todo esto ya en el año 1990, dos arquitectos de la Universidad Católica lo sistematizaron en un libro que se llama El lote 9x18. Y ahí como temas importantes que salieron es que el 9,4% de la superficie de la ciudad de Santiago son de este tipo de lotes y de este tipo de operaciones sitio, que son más de 216.000 lotes, 9x18. Y por ahí se planteó este tema y se generó esta moción que hoy día hay un grupo que se llama Laboratorio 9x18 que está liderado por Rodrigo Tapia, que era tesista cuando se hacía este libro, y hoy día él ha seguido posicionando el tema, ha estado en muchos talleres de arquitectura en la Católica, en la Chile, y eso ha ido posicionando el tema. También, por ejemplo, poner un ejemplo, en la CACEN en el año 2013, o sea, 23 años después, comenta en cifras lo que decía Pamela también, que era, bueno, de partida el 91% del déficit habitacional está en zonas urbanas y el 95% corresponde a llegados. O sea, ahí, si bien nosotros visibilizamos mucho años atrás el déficit habitacional en campamentos, tenemos que en el fondo, sí, los campamentos son parte importante, pero el volumen más grande del déficit está en allegado, y el 65%, según la CACEN, no estaba haciendo nada en términos de buscar un subsidio habitacional porque no estaba interesado en emigrar a la periferia de la ciudad. Bueno, y todo esto lo fueron recogiendo en el ministerio para el 2015 hacer el subsidio de pequeños condominios, este nuevo programa, y a partir de eso nosotros decidimos formar Consolida con el foco de poder sacar adelante esta política habitacional que sabíamos que iba a ser compleja por todas las particularidades que tiene, pero que creíamos que era una solución muy óptima para las familias desde el punto de vista de la localización, de regenerar ciudad, de no consumir nuevo suelo urbano y sobre todo de mantener las redes familiares y el acceso a las oportunidades de la ciudad. Parece que el PowerPoint está medio lento. Pero bueno, lo que viene es lo mismo un poco que comentaba la Pamela, en el sentido de que en el plano de la izquierda tenemos dónde se ha ido haciendo. Esto es una mancha un poquito más acotada que la presentación anterior, es la RM misma, las comunas centrales de la RM, y vemos que en la izquierda se ve lo que se ha hecho en vivienda social en los últimos 20 años y es más periférico, y las oportunidades de las operaciones sitio. Vamos viendo bueno, ahí nosotros a partir de eso hicimos como una planificación estratégica el año 2015, como para meternos a esto. Y ahí dijimos, bueno, vamos a dejar de hacer proyectos en zonas rurales y en viviendas unifamiliares para concentrarnos en este subsidio de pequeños condominios. Vamos a tratar de disminuir la complejidad de las tipologías también. Queríamos trabajar una tipología que fuera, ojalá, una sola o dos, por las limitaciones que uno también tiene como con capacidad de diseño, pero que se pudiera adaptar a los distintos lotes de portes un poquito distintos, que fueran esquina, que fueran centro de la manzana, todas esas cosas. Y después dijimos, bueno, vamos también a acotar las comunas donde vamos a trabajar, vamos a tratar de poder focalizarnos para poder sacar adelante este programa nuevo. Vamos también
tratar de lo que diseñemos tenga pocas faenas de construcción como de alta supervisión, que sea fácil de verificar la calidad. Eso fue, también decidimos un foco muy importante para nosotros, incrementar la velocidad del desarrollo de la gestión de proyectos. O sea, históricamente el promedio, creo, de un fondo solidario y vivienda son 8 años. Y ahí nosotros dijimos, no, tenemos que, ojalá, llegar a un plazo que sea mucho menos que la mitad de eso. Y en eso, para nosotros el tema de los tiempos es súper importante como para que este proyecto funcione. También ahí la comunicación, la participación y el empoderamiento de las familias era bien importante, y en estas comunidades más chiquititas y que son dueñas de los mismos terrenos es re importante. Y también ahí decidimos que había que incrementar una mejora en la relación con Servio. O sea, nosotros ahí ya, cuando hicimos nuestra primera tipología, decidimos ya con un pre-anteproyecto sentarnos a hablar con la revisora y tomar su opinión. Lo mismo con la dirección de obra, y con eso en el fondo sabíamos que esto iba a ser nuevo y había que subir a todos al carro. Y por otro lado dijimos ya, hay que crear una tipología que contemple un proceso integral, que sea ojalá versátil, ampliable, que no sea tan compleja en términos de construcción. También sabíamos que había que ser súper ordenado en la gestión de los documentos. O sea, cuando uno hace esto, tiene muchos propietarios, muchos permisos de edificación al mismo tiempo, y ahí había que ser bien ordenado. La articulación también con el municipio iba a ser muy importante, o sea, de ver dónde nos íbamos a instalar, en qué municipio, y quién se iba a hacer parte de eso era fundamental. Y lo otro era también establecer una comunicación con el MIMBU, para que fuéramos viendo cómo poder sacar este programa adelante. Entonces nos pusimos el foco de entregar una solución de vivienda integral a grupos familiares vulnerables con varios núcleos y en su localización original y en un plazo breve. Y ahí, como primer paso, dijimos, bueno, hay que levantar un piloto, que esto se vea, y eso iba a implicar impulsar el funcionamiento de nuevos procesos en organismos públicos, en el Servio, en el MIMBU, incluso también en las empresas de servicios básicos, Agua Andina. Son como que esta escala era una escala distinta, porque lo normal era o así una casa o así un edificio con hartos departamentos, pero esto va a ser 2, 3, era una escala nueva que, bueno, que todavía tiene algunos ajustes en progreso, pero era algo bien desafiante. También teníamos que tensionar la normativa. O sea, la normativa, por un lado están los cuadros normativos, etcétera, y todos los estándares que pide el Servio, pero por otro lado están las restricciones de los lotes, o sea, los lotes con las rasantes, distanciamiento, etcétera, que también te dejan ocupar bien poco los terrenos a veces. Entonces hay una dificultad también ahí. Y lo otro era encontrar un grupo de familias que apostaran por un programa desconocido, que pusieran su terreno, y apostaran por esto que no se conocía. Tenían también que ponerse de acuerdo en cómo se iba a repartir la propiedad, etc. Y ahí también dijimos, bueno, para el piloto 2 o 3 quedaron temas pendientes, como la accesibilidad universal, como más temas de sustentabilidad y a lo mejor industrialización en la construcción. Bueno, y ahí elegimos el territorio de la comuna, o sea, del sector de La Faena en Peñalolén, que tiene un departamento de vivienda y una comuna que se quiso comprometer con el proyecto, y en realidad hasta el día de hoy han sido muy facilitadores. Y bueno, partimos haciendo un levantamiento de 300 lotes. Tocamos la puerta de 300 lotes, eso lo hicimos en conjunto con el municipio, con el Laboratorio 9 por 18 de la Católica, y de hecho con la Fundación Vivienda también, que fue como antes de que nosotros partiéramos. Y en función de eso también habían, por ejemplo, de los 300 lotes, 15 que eran más o menos objeto del programa, de los cuales se subieron 4. Y también hicimos otra convocatoria por otro lado, en la feria. Pusimos stand en la feria para que la gente se acercara, y ahí llegaron, yo diría, unos 2 lotes más, y ahí finalmente llegamos a un grupo de 7 familias que se embarcaron en nuestro primer piloto, que eran 7 lotes, pero eran por 2 o 3 familias por lote, y terminaron siendo 16 familias o núcleos que se subieron a esto. Bueno, y ahora los dejo con la Ignacia para ver el proyecto más en detalle. Claro.
Bueno, en este contexto de la convocatoria y con este tema que les decía Gabriel, de un grupo de familias muy confiadas en la idea del pequeño condominio, porque no teníamos nada que nos respaldara, fue que logramos obtener los subsidios en enero del 2018 y bueno, comenzó la obra y esta es una imagen de la faena ya del 2020. Estos dos edificios de adelante son dos de los pequeños condominios. Es una tipología que responde a dos temas importantes que tienen que ver con la gestión desde esta pequeña escala. Y bueno, una es que el proceso de postulación era muy frágil porque ni nosotros, ni la DOM, ni el Serviu, ni Aguas Andinas lo había hecho alguna vez, todos lo estábamos haciendo por primera vez. Y así que la vivienda tenía que pasar todo tipo de aprobaciones y cumplimiento de normas como yéndonos a la segura desde el principio. Y además queríamos que con la menor cantidad de tipologías y modificaciones pudiésemos replicar esto en la mayor cantidad de terrenos. Entonces estas son dos casas pareadas de 3 pisos. Aquí se pueden ver el pareo de las dos viviendas, es una delante de la otra. Emplazadas al centro del sitio, es de estructura metálica, como se puede ver en la imagen en este condominio de acá atrás. Y en el caso en que eran 3 familias que postulaban, se adosa una vivienda por el costado, por uno de los patios del costado, una vivienda de 2 pisos, que queda un poco más pequeña. Las viviendas tienen 60 metros cuadrados cada una, con 3 dormitorios, está el comedor en el primer piso, con la cocina y el baño en el segundo piso. Estas son unas imágenes de las casas terminadas, las familias ya están viviendo en sus condominios. La imagen de la izquierda podemos ver además que nosotros construimos una vivienda provisoria en donde las familias podían vivir el tiempo en que duraba la obra. Esto nos facilitó muchos problemas, o sea, mucho el tema de la seguridad de la obra, entonces no tuvimos ningún problema con robos o cosas así. Y bueno, en la imagen de la derecha están los propietarios del condominio de atrás. La obra terminó en el 2019, pero aún no logramos cerrar administrativamente el proyecto porque hay temas de gestión que todavía seguimos aprendiendo, porque, bueno, y seguimos como rompiendo la barrera de la primera vez que se hace, por ejemplo, el tema de las escrituras y el cierre más administrativo. Bueno, pero con este piloto y en paralelo con el piloto que se hizo en Valparaíso, que después lo van a presentar, rompimos la inercia y hemos tensionado la normativa, como decía Gabriel, y puesto sobre la mesa algunos temas importantes. Bueno, desde el inicio de la obra del proyecto Siempre Unidos, que es el PNL1, que parte en mayo del 2018, hemos tenido la visita del ministro 2 veces en el proyecto para impulsar el programa de microrradicación. Y hemos reforzado nuestras relaciones con Serviu y con la municipalidad. Bueno, ya ha habido mejoras en la normativa que hacen más interesante y llamativo para una empresa que trabaja a escala pequeña la posibilidad de meterse en este tipo de proyectos. Por ejemplo, flexibilidad en el subsidio de densificación en altura, aumento del monto de asistencia técnica, aumento del subsidio de habilitación. Y una de las modificaciones como importantes que tuvo la ordenanza en julio, que fue la modificación del artículo 629. Bueno, y para septiembre del 2020 tenemos proyectado calificar en Serviu el 4º proyecto de pequeños condominios, con una tipología diferente a la que les acabo de mostrar, pero que se las muestro a continuación. Al terminar con el primer proyecto y para continuar con los siguientes, nos dimos cuenta que sobrevivir como microempresa en este contexto pequeño, para sobrevivir era necesario sistematizar la información que teníamos al levantar y construir el pequeño condominio. Y gracias al concurso Tecla que ganamos el año 2019, armamos esta metodología consolida que tiene las 6 etapas que tiene el proyecto. Entonces ordenamos toda la información
y bueno, todos los procesos y documentos y tiempos de gestión y construcción que son necesarios. Y esto nos ha ayudado para poder entender y como visualizar todo el proceso de, no sé, por ejemplo, al sacar una escritura de cesión y prohibición, los actores y los tiempos que están involucrados. Y como otra herramienta para trabajar desde el segundo proyecto en adelante, ha sido la información que obtenemos del levantamiento social y técnico que empezamos a armar con la visita de las familias en las que estamos trabajando. Estos son 58 postulantes y 24 terrenos que nos entregan una caracterización social y técnica útil para el diseño no solo de la nueva tipología, sino que también del proceso constructivo y de la convocatoria. Entonces, aquí algunos datos que les quería mostrar para darnos una idea de la caracterización social de los grupos que postulan a pequeños condominios. Por ejemplo, los beneficiarios y los futuros beneficiarios, según tramo de edad, en el primer gráfico, ya son 102 personas, que son los postulantes y también las personas que pertenecen a los núcleos de los postulantes. Según tramo de edad, entonces podemos ver que es como bien parejo, mayor cantidad de personas en menores de 18 años, y en azul podemos ver las personas que tienen discapacidad, que bueno, están en varios de los tramos. Y en el segundo gráfico podemos ver el género de los postulantes, que la mayoría, y notablemente, son mujeres. Entonces, desde ahí, claro, podemos como llevar la convocatoria hacia ese grupo, como más específico. Y bueno, en el gráfico de torta están las personas por núcleo. Si se fijan, casi el 75% del círculo son núcleos de 1 y 2 personas. Entonces, de ahí nos pusimos como uno de los temas de diseño que debían ser viviendas con espacios interiores flexibles. En este caso, acá se presentan los condominios por proyecto. Ya llevamos 4 proyectos en los que estamos trabajando. El primero, que es el que les mostré, ya está construido. El segundo lo estamos construyendo. Y el tercero está a punto estamos postulándolo en Serviu. El cuarto lo estamos todavía convocando. El segundo, el tercero y el cuarto son la misma tipología. Y bueno, en azul se indican que son proyectos como de grupos muy pequeños, de pocos terrenos, 7, 6 terrenos, 7 terrenos y 4 terrenos. Y en naranjo son los condominios que se cayeron en el proceso. Entonces esto nos muestra como un alto porcentaje igual de condominios que se caen en el proceso de postulación. Y bueno, con la pregunta, le hacemos la pregunta a la familia si está dispuesta a aportar con ahorro adicional, porque nos sirve para diseñar las terminaciones del departamento y si las familias están dispuestas a optar por esa opción. Y bueno, en el último proyecto tuvimos casi el 100% de las familias que aceptaron. Sobre el levantamiento técnico, aquí está la ubicación de todos los terrenos en donde hemos trabajado ya. Son 24 lotes. Este es un plano de Peñalolén. Y si bien partimos en un principio en La Faena y en La Hormiga, ya hemos estado como, se ha dispersado un poco más la cosa. Y por ejemplo, este cuadro de acá es un zoom del barrio Las Torres. Entonces, bueno, una vez que tengamos construidos estos condominios, más interés va a generar en el sector. Y estos son levantamientos por sitio de las preexistencias. El color indica material y también de acá podemos obtener la superficie. Por ejemplo, en rojo el material es albañilería, entonces acá podemos ver las casetas sanitarias de todos los terrenos, o bueno, de la mayoría de los terrenos.
Esto lo hacemos en una primera aproximación con la familia, entonces el trabajo es muy uno a uno. La escala como pequeña nos permite eso, de que estemos muy en contacto directo en el diseño y en entender cómo las familias estaban viviendo y cómo van a vivir. Y esto además nos permite poder comparar las superficies de la forma en que viven por recinto, comparada con las superficies que nosotros proyectamos en el lugar. Por ejemplo, en este caso, que es una casa en Cepa Cardenal, son 8 los habitantes que viven en esta vivienda, que en azul son es el material ligero. Bueno, y acá están los recintos, sus superficies y las superficies por habitante. Y ellos optan a 2 departamentos, entonces podemos comparar la superficie de cada recinto dividida también por superficie de habitante y vemos que toda la superficie aumenta. Ignacia, ya estamos como en la hora, por si puedes ir cerrando ya. Voy a mostrarles bueno, estos son algunos datos técnicos que lo interesante que también sacamos de las visitas técnicas. Y aquí ya está el proyecto del PEN, del Juntos pero no revueltos, que es el segundo proyecto y la misma tipología para los otros, para el tercer, cuarto proyecto. Esta vez ya no son casas, sino que son departamentos por piso. Es una estructura de hormigón. Y bueno, acá se nota la flexibilidad en los espacios, en donde las familias pueden optar por tener un dormitorio o quitar el tabique y tener el comedor. Acá se los muestro en planta. La estructura es la misma para todos los pisos. El departamento tiene 3 dormitorios, un patio del al centro. La cocina en el primer piso sale al patio. Y aquí es la misma estructura, pero con un cambio en el interior para adaptar el departamento a discapacitados con movilidad reducida. El patio interior desaparece, si se fijan, y el baño crece. Tiene solo 2 dormitorios y también la salida de la cocina hacia el estacionamiento de discapacitados. Y en el piso 2 y 3, aquí está la opción de tener 3 dormitorios. La cocina es un poco más pequeña con un lavadero, o 2 dormitorios y un comedor. Al ser una empresa pequeña, es muy importante para nosotros el diseño de la lógica de la construcción. El diseño de la obra va muy de la mano con la tipología. Entonces, bueno, es todo un proceso de cómo se demuele parte de lo existente, se construye la vivienda provisoria, se demuele el resto y se empieza a hacer el departamento con un tipo de moldaje como ya a la medida, con malla ACMA, cosa de que aprovechar los sistemas de prefabricación. Y bueno, la meta es lograr hacer en la obra un piso semanal. A eso queremos llegar, porque se hormigona muro y losa en una misma instancia. Y estas son imágenes de la obra. Aquí pueden ver como lo pequeño del sitio y lo importante de ser ordenados en la obra. Y bueno, esta es la construcción de la vivienda provisoria y la demolición del resto de donde vivían. Esta es la imagen de las familias ya viviendo la vivienda provisoria. Las fundaciones, si se fijan, como que no hay tanto espacio para dejar materiales, entonces es muy importante el orden en la obra. Y ahí también parte de las fundaciones, trabajando con moldajes que se reutilizan en todos los otros sitios. Y bueno, una imagen objetivo del edificio, que la idea es que así esperamos poder mostrarles imágenes ya cuando lo tengamos construido completo, que ojalá sea dentro de unos meses. Y el nuevo foco es darle continuidad a los pequeños condominios y bueno, con esta misma tipología poder seguir postulando familias y que la obra ojalá no pare a medida que nosotros vayamos postulando más proyectos. Y bueno, eso, los invito a que nos sigan en las redes sociales para que puedan ver el desarrollo de la tipología, de la vivienda. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gabriel e Ignacia, por presentarnos el proyecto. Vamos a dar paso ahora a Raúl Araya, quien nos va a exponer sobre otro proyecto de microerradicación, pero es un caso un poco distinto en el Cerro Florida, en Valparaíso, donde este proyecto surge diferente, tiene otra gestión de inicio, ya que es un terreno existente que se ubica entre dos predios y nos interesaría que Raúl nos explicara un poco cómo surge la gestión de este proyecto al ya existir el terreno, que es un poco diferente a lo que ocurre con Gabriel. Es otra mirada del proyecto también, este es un proyecto como arquitectónicamente también bastante interesante y nos interesa que Raúl nos exponga un poco acerca de cómo se gestiona este proyecto y nos explique de qué se trata esto. Raúl, el micrófono. Se ve bien. Tienes que poner compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, tienes que poner compartir pantalla. ¿Está compartiendo? Ahí se ve perfecto. Sí, se ve bien. Ya. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación también. Nosotros creemos que la arquitectura es parte de un pensamiento, de una manera de vivir, una manera de actuar en la vida. Por lo tanto, cada proyecto tiene su unicidad y esta pequeña exposición la quiero abrir como un homenaje a uno de nuestros héroes inconmensurables, a través de la palabra poética de Frank Zappa, que dice que sin desviarse de la norma, el progreso es imposible. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque en Valparaíso la ciudad tiene un deterioro a un nivel catastrófico, el parque habitacional está absolutamente degradado, la construcción de la vivienda social en escala para resolver el déficit, como se le llama desde el ministerio, se lleva a la periferia, digamos, a Placilla, a Rodelillo, y se abandona el centro y lo mejor de la ciudad histórica, se abandona por varias razones. Una de ellas tiene que ver con que no cumple los estándares técnicos del mundo privado, particularmente toda la recuperación del balloon frame, del sistema de tabiquería de madera con adobillo, que no pasa las barreras del financiamiento del mercado, digamos, porque no se pueden contratar seguros. Por otro lado, los terrenos del centro de la ciudad prácticamente vacíos, digamos, el barrio Puerto tiene alrededor de 100 familias, menos de 100 familias viviendo ahí, hace que la densidad sea muy baja, y con una alta cantidad de terrenos eriazos y abandonados que la sacrosanta propiedad que rige en Chile impide abordar desde las políticas públicas o desde los conceptos de lo público. Por lo tanto, se va quedando un Valparaíso subutilizado, por decirlo así, de baja intensidad, si se quiere, y eso nos lleva a plantearnos problemas de cómo se resuelve el problema habitacional, cómo se plantea de nuevo una cosa que está puesta en los límites, digamos. Y el planteamiento de nuevo es que las viviendas están ahí. La gente vive ahí, aun cuando ha bajado la población de la ciudad. La gente sigue viviendo en Valparaíso porque la ciudad provee de valores arquitectónicos, urbanos y de belleza que no proveen otros lugares del entorno. Pero ¿en qué condiciones vive es la pregunta? Y así como los expositores anteriores mostraban que la gente no se quiere ir y que quiere vivir al interior de la ciudad porque eso es favorecedor de la vida, acá también. Y acá se produce la cosa de que en Valparaíso la desconfianza de todo ya es radical. La ciudad no confía en nadie. Se hacen apuestas radicales como la de un alcalde joven, digamos, y se producen una y otra vez frustraciones. Entonces, la
en cierto minuto, en medio de estas cavilaciones, digamos, que tiene nuestra oficina, Borde Urbano, somos convocados por la Cámara de la Construcción para hacer un proyecto, un esquema de proyecto, digamos, en el Cerro Toro, que se frustra por diversas razones, digamos, no avanza. Habían sido convocadas otras oficinas, también otras entidades patrocinantes, y se frustra. Eso fue el 2015. El 2016 iniciamos un trabajo con un caso de Cerro Florida, y sobre ese caso es que quisiera hablarle. El caso es un terreno de 430 metros cuadrados, que para Valparaíso es harto, digamos, es bastante caro, digamos, y ubicado en la Plaza Mena, que es la plaza donde se sentaba nuestro querido y amado poeta Pablo Neruda, digamos, está al frente de la casa de la Sebastiana. Entenderán ustedes que está en un lugar privilegiado para la ciudad. Y vivían en una propiedad que heredaron 4 hermanos al fallecimiento de su madre. Vivían 3 de esas familias en el lote, que es lo que se está viendo en la imagen. Esa terreno daba 2 calles, la calle Mena, que es la principal, y la calle El Surco, que es la calle posterior, que tiene una pendiente, como se puede apreciar en la imagen. Nosotros, como tengo poco tiempo, voy rápido con respecto a nuestra manera de trabajar, y respetando la palabra poética. La palabra es de todos, y al ser de todos, el proyecto nace de todos, y en este caso fuimos convocados por la Cámara, pero el desarrollo es para una familia. Por lo tanto, en esa imagen se muestra nuestra jovialidad, digamos, porque sin rock and roll esta cuestión no funciona. Y nuestro modelo de participación es un poco diferente al modelo alternativista o consultivista, digamos, que habitualmente se utiliza. Nosotros lo reinventamos a partir de la pura palabra. De hecho, hemos eliminado algunas cuestiones como imágenes para no preconcebir nada, sino que la palabra es la que va abriendo el proyecto, y de esa manera se van generando cuestiones que son absolutamente únicas y que son propias de cada una de las familias. El proyecto, por decirlo así, lo dijo recién alguien, es escala 1 a 1, que me encanta esa frase porque es único una vez y no se puede repetir. En este caso, nuestro modelo de participación genera confianza, hace el desarrollo técnico, pero cada uno de esos se va revisando constantemente y se va viendo lo dividimos en 3 fases, que es la manera más ordenada. El desarrollo de proyecto, la ejecución de obra y el post, digamos. En este caso, en esta imagen estamos viendo las reuniones. Esa es nuestra oficina, digamos, es bastante pequeña, pero le ponemos color. Ahí reunimos a la gente y trabajamos con ellos y vamos conversando, comiendo galletitas y esas cosas. Para tener una conversación de tú a tú, ellos tienen que saber las mismas cosas que nosotros, y una de las pocas cosas que sabemos hacer es hacer planos, digamos. Por lo tanto, ellos también hacen planos. Y juegan con las cosas, y no a una manera representativa, como creyendo que ellos no son capaces de lograr lo que uno logra, sino que exactamente la misma manera en que nosotros lo trabajamos. Creemos que es la única forma en que ellos entiendan la lógica que hay detrás de los proyectos, la gente participando, y a la vez nosotros entendamos lo que ellos están tratando, como a través de la voluntad, de la expresión y del corazón, del sentido, del sentimiento, de llevar adelante. Luego, esta es la etapa de la obra, la generación de confianza se refuerza o se cae, digamos, si no se ve lo que está anunciado. En este caso, estamos viendo lo anunciado, digamos, salvo por un detallito que lo voy a mencionar después. El proyecto es bastante sencillo. Tomamos decisiones de orden arquitectónico que plantean que tenemos 2 calles que tenemos que fortalecer en la imagen urbana. Podemos subir, de acuerdo a norma, un piso respecto a lo construido. En promedio están 2, por lo tanto agregamos 1 y llegamos a 3.
Con la constitución de la fachada, además, tomamos otra decisión, que evidentemente es parte del desarrollo de las conversaciones con la gente, es no tener las puertas a la calle, sino entrar por una puerta por cada calle, digamos, y a las unidades de vivienda entrar desde un patio compartido. ¿Por qué? Porque para compartir, para generar un principio de comunidad y articulación de acuerdos, conflictos y todo lo que pueda haber, pero al interior. Entonces, se pasa de la escala de la ciudad a la escala del patio comunitario, por decirlo así. Luego, se privilegian las vistas, las vistas y el asoleamiento. Por lo tanto, la vivienda propuesta tiene una crujía, que en estas condiciones de Valparaíso es bastante complejo elaborarlo así. Tenemos 7 departamentos, son 8 unidades, de las 4 familias originarias. Como la propuesta es densificar, propusimos, en ese momento había 9 máximo para el pequeño condominio, vivienda, propusimos multiplicar por 2, una cosa muy sencilla. Cada uno de los propietarios originarios, los 4 hermanos, traía a uno de sus hijos. Y por lo tanto se generaban 8 unidades de vivienda. La parte complicada es convencerlos de que sus hijos son igualmente dueños del suelo, antes de tener proyectos y nada. Eso no es fácil. Y se nos han caído otros proyectos por ese asunto. Entonces, dentro de esto, una de las viviendas es en un piso. Al lado en la imagen se muestra un espacio como futuro unidad productiva, que esperamos que la usen bien, digamos, y con esa unidad productiva se generan los recursos para hacer mantenimiento del conjunto. De esa manera, los gastos comunes, si los hubiese, serían mínimos. Desde el punto de vista de las unidades, son dúplex que cumplen las reglas que nos hace jugar el ministerio, que espero que Carlos nos anuncie muy buenas cosas luego, en términos de lo rígido que es el programa o la distribución de los elementos. Por lo tanto, lo que nosotros hicimos es generar una unidad de 420 por 720, que se repite 2 veces y nos da alrededor de 58 metros cuadrados. Se accede, se llega a un living comedor, se ingresa al segundo nivel por la escala, y al costado tienes una especie de cocina semiamericana, podríamos decir. Abierta, compartida, y después les muestro las fotos. Y un recinto que lo más probable es que alguna de las familias lo eliminen, que son las cosas que, perdón Carlos, pero son las cosas absurdas de la política, que ese dormitorio que está ahí en primer nivel probablemente salga volando en algunos casos. Entonces no tiene ningún sentido construirlo. Pero bueno. Y en el segundo nivel tenemos dos dormitorios más el baño. Los closets actúan como una especie de separador de ruido, de aumentar la eficiencia, bla, bla, bla. Desde el punto de vista del planteamiento del terreno, como en otro foro recién me preguntaron, ¿existe accesibilidad universal? Sí, claro. No hay ningún discapacitado en el grupo, pero eventualmente dejamos una vivienda de un solo piso que se accede por la calle. Todas las viviendas se acceden por el primer, se pueden acceder desde el nivel de la calle, los 2 bloques. Este es un corte, aprovechamos la diferencia de terreno para generar los estacionamientos en el nivel de abajo, y ahí se puede ver que el nivel de la calle, ahí no se ve, pero créanme que tiene pendiente también eso. Está todo a un mismo nivel, con unos puentecitos que generamos ahí, que es una cosa muy porteña, que es un resultado, porque no era así originalmente, tuvimos que hacer unas modificaciones, y esta es la imagen de la elevación de fachada, digamos, con su espacio vacío, la elevación interior de la misma unidad de 5 que da hacia Mena, y la calle posterior, digamos. Como ven, los estacionamientos son parte de los chistes de Valparaíso, que ahí está la reja, evidentemente horizontal, pero la pendiente, el estacionamiento es en pendiente, que hay que hacer una serie de dobles curvaturas para llegar a la horizontalidad. Ahí están los dos bloques. El patio va a servir, siguiendo los sabios consejos del maestro Gabriel Lagos, generamos dos quinchos.
para que hayan hartos asados. Pero son dos para 8 familias, así que probablemente por cuota es menor que tú. Pero bueno, te copiamos. Y esta es una, esta es una imagen de cómo debiese verse, digamos. Después les muestro que tengo la tendencia a cambiarla de opinión en el camino. La pintamos roja y mi sobrina me ha reclamado que había rojo a los dos lados, que no podíamos ser más aburridos. Y le encuentro toda la razón. Así que probablemente cambiemos de color. Es el patio interior, digamos, con las escalas suben a estas unidades superiores de dúplex, dos dúplex por cada caja. Si se ven al lado izquierdo, supongo, hay una reja continua, era porque pasaba un pasillo por debajo por donde se accedía, ahora ya no es así. Etapa de obra, ¿cuánto tengo? Etapa de obra, dificultades varias, muchas, no habíamos... Creímos en el efecto donaciones y las donaciones no operaron. Finalmente teníamos que sacar esas palmeras y no hubo caso, al final rogando en el municipio la devastó. Los niveles esto es producto de las diferencias de terreno, no por necesidades estructurales, que es parte de los problemas de construir en Valparaíso. El edificio es de hormigón y de metalcón, pero es bastante liviano, pero las fundaciones son bastante grandes. Y eso tiene que ver con los desniveles. Uno de los edificios está construido sobre una losa de hormigón, pero arriba es metalcón. Esto es básicamente el modelo de trabajo prácticamente manual, digamos, que es una de las cosas que tenemos que revisar si eso es factible para este tipo de proyectos. El avance, como ven ahí, estructura de hormigón y tabiquería de metalcón. Otro de avance. Estructura de estacionamiento, como ven, son una mole enorme. Mover hormigones a esta escala, que es muy pequeña para las grandes empresas, es bastante difícil. Y eso es el avance al interior de las unidades, digamos. Como bien sabemos, los baños y las cocinas quedan bastante terminados, pero todo lo demás es obra gruesa habitable. Esa es una imagen reciente de cómo va a quedar. Como ven, faltan algunas cosas, faltan los pisos, terminaciones de piso, las pinturas interiores y esas cosas. Es una imagen de la cocina, como ven, es como semi-americana, digamos, tiene un tabique que oculta, y en el otro extremo la logia. Los baños, que es la terminación estándar que se exige hoy día, digamos, y una imagen de los estacionamientos. Y esta es imagen ya del patio y de las cuestiones terminadas. Falta trabajo de suelos aún, pero está bastante parecido a lo que va a terminar. El patio interior tiene esa vista, y en la medida que uno se acerca, la vista se abre, entonces una cosa bastante bonita que no tenía el terreno anteriormente. Atrás está el hotel de nuestro amigo Joaquín Velasco, digamos, y creemos que esta obra no desmerece nada a la de él, que es una cosa bastante sofisticada, digamos. Ahí se puede ver el cambio que hicimos del pasillo que bajaba, ahora lo subimos y llegamos al mismo, prácticamente 30 centímetros más abajo, entre un edificio y otro. Las vistas de la ciudad, dos vistas. En la imagen que de la ventana interior se ve al fondo un edificio. Ese fue uno de nuestros leitmotiv al origen, porque la manera de salvar la ciudad es hacer esa misma torre, pero desplegada en todo el territorio. Por lo tanto, todas las habitaciones que hay en esa torre que está al fondo se podrían hacer a la escala del proyecto Florida. Al otro lado, la plaza de que les hablaba, que sería la especie de patio de los mismos cabros chicos que van a habitar el conjunto. Por lo tanto, una extensión ahí inmediata. Una vista desde arriba del Hotel El Verso. Vamos a pintar unos murales ahí por financiamiento del amigo del Verso, del hotel. Y eso es la presentación. Una última cosa, que es nuestro reforzamiento positivo. Aquí quité las imágenes de la crítica al ministerio. Dejé solo
¿por qué auspiciamos esta cuestión? Uno, porque es creemos en que la ciudad debe ser más democrática, equitativamente, distribuida equitativamente en el territorio. Y para eso necesitamos renovarla completamente, y eso particularmente la ciudad antigua y o consolidada, digamos. La desigualdad territorial es una de las desigualdades más crudas de la existencia para superar la pobreza, digamos, junto con la de la educación y junto con la discriminación de género, digamos. Otro punto es la renovación del ciclo vital, porque si suponemos que si la gente sigue viviendo ahí y no vende ni entrega la vivienda, los padres, los hijos y los nietos van a tener un círculo virtuoso, esperamos, digamos. Eso es como un supuesto, pero queremos creerlo así. Lo otro, porque es necesario avanzar en transformaciones institucionales, normativas y financieras que abran la complejidad de la sociedad a trabajar esta escala 1 a 1. Ya no es posible sostener una sociedad con los niveles de desigualdad que tenemos, ni menos sin participación. Entonces, esas transformaciones son posibles por esta vía. Y por último, que creemos, y esto estamos convencidos, por eso hemos trabajado codo a codo con la Cámara, digamos, y con parte del Servio, porque la colaboración entre agentes públicos y privados, entendiendo por privados los profesionales, nosotros, y los contratistas, que son pequeños contratistas, en este caso un homenaje especial a los hermanos Rojas, que han sido de una persistencia y de una generosidad increíble, digamos, y que nos han llevado adelante este proyecto. En eso se genera un círculo virtuoso, y el círculo virtuoso que requiere urgente Valparaíso es el ciclo de vivienda más trabajo. Eso, queridos amigos, disculpen lo largo. Muchas gracias, Raúl, por tu exposición. Y ahora vamos a dar paso a Carlos Araya, que es jefe del Departamento de Atención a Grupos Vulnerables de la DPH del MIMBU, quien nos va a explicar algunos conceptos de densificación intermedia, que son los conceptos que ya hemos ido conversando, y nos va a explicar como a grandes rasgos el nuevo programa Aquí Me Quedo, en todas sus modalidades. Entonces, dejamos a Carlos para que nos exponga. ¿Puedes compartir? Gracias, Elizabeth. Gracias también a todos y todas quienes están viéndonos conectados desde distintos puntos de Chile, sabemos, y de afuera incluso. Y deja bastante a los expositores anteriores, ¿no? Le agradezco también a la facultad, a la FAU de la Universidad de Chile por esta invitación y por también proponer este diplomado, en el que tenemos puesta mucha esperanza de que plantee una nueva manera también de difundir los planes y programas habitacionales del Ministerio, y un programa del que ya han visto harto a través de lo que presentó Ignacia, Gabriel y Raúl. Un poco extraño porque vamos a hablar de un programa nuevo, pero ya se están haciendo cosas y vamos a explicar un poco por qué y de dónde viene también todo esto. Un programa en el que tenemos también cifradas altas expectativas de que pueda plantear un nuevo modo, un modo distinto de enfrentar problemáticas habitacionales en un momento acuciante como el que vivimos hoy, en materia de desigualdades y de complejidades habitacionales y desigualdades en el territorio y en las familias, y en el acceso a la vivienda en un país como Chile. Lo que me propone la FAU, ¿cierto?, es que plantea un poco hacia dónde va el programa Microradicación Aquí Me Quedo, que recoge estas experiencias que presentaron Raúl, Gabriel e Ignacia, en que estamos. Y voy a pasar bien rápido el diagnóstico porque ya se adelantó, ¿cierto?, en las presentaciones anteriores. El problema que pretendemos atender acá es el número creciente de allegados que han mostrado los distintos indicadores e instrumentos de medición, ¿cierto?, tanto el censo como la CACEN, que persiste bajo una política que ha sido masiva, constante en el tiempo, pero que sin embargo en las cifras globales, Chile parece ser un país que reduce, salvo el caso de la CACEN 2017, que reduce su déficit, pero el allegamiento aumenta. Y esto que está bastante estudiado en distintos momentos, en la academia, en artículos, y en general
tiene una expresión que está relacionada con el fenómeno que mencionaba Pamela al principio, y es que las personas viven en los lugares donde nacieron, donde están sus familias, donde están sus redes, y la política no les ofrece una alternativa concreta como para poder satisfacer las necesidades de permanecer en sus lugares de origen. Lo decía Raúl también, esto no es solo Santiago, en Valparaíso también. Abordamos el acceso a la vivienda en ciudades como Valparaíso o en otras capitales regionales también de nuestro país, la solución siempre es construir en otros lugares distantes de sus familias de origen. Lo decía Raúl, en Valparaíso, en Placilla, en Quilpué, Villa Alemana. Sin embargo, en los cerros de Valparaíso las personas esperan mantenerse y permanecer a través de una política que los acoja. Y el diagnóstico también incluye diversos estudios. Ahí está la imagen que ya mostró Gabriel del lote 9x18 en Santiago también, ¿cierto? O también lo que nos dice Juan Pablo Urrutia, ¿cierto? Con la profesora Michelle Cáceres en la producción académica que han realizado ellos, donde el allegamiento no es un problema, sino es una estrategia. Ellos hablan de estrategias de corresidencia. Ahí abajo hay una lámina donde ellos muestran a través del levantamiento en terreno cómo las personas ocupan sus lotes que fueron entregados en procesos de políticas habitacionales anteriores y construyen ahí un ciclo de vida, un ciclo de evolución de lo construido y de la forma de compartir entre generaciones también, como bien lo planteó Raúl en una de sus últimas láminas. Ahí hay un círculo virtuoso donde las personas entienden cómo aprovechar sus lotes, aprovechar sus recursos habitacionales y espaciales para poder también seguir conectados a una ciudad. Hoy día la demanda principal de las personas y los grupos que buscan un acceso más adecuado a la vivienda y garantía sobre un derecho de acceso más justo, piden entre las principales demandas permanecer en sus barrios de origen. Y este programa un poco intenta apuntar hacia allá. Y esto se repite. Ahí vemos algunas figuras de la Fundación Vivienda, que también tiene un documento muy interesante donde ha mapeado región a región cómo se distribuyen los allegados en las grandes capitales regionales de nuestro país. Permanentemente se distribuyen, al igual que la imagen clásica ahí de los lotes 9x18, en los centros y en los pericentros. La encuesta que hacen permanentemente nos muestra una pregunta a la que no atendemos mucho, una respuesta en realidad, que indica que el 60% de las personas que forman parte del déficit no están haciendo nada para acceder a un programa, a un proyecto, a una vivienda a través de la política habitacional tradicional. Y eso requiere un cambio. Este nuevo programa no surge de la nada, ¿no? Los proyectos que mostraban Raúl, Gabriel, Ignacia, son parte de un piloto de una idea de larga data que pretende aprovechar la ciudad construida, ¿cierto? Los lotes donde habitan ya familias que generalmente accedieron a ello a través de políticas anteriores del Ministerio de Vivienda. Y se recoge también desde los años 90 en una figura que existió, digamos, en la vivienda progresiva ya de esos años, que se denominaba densificación predial. Y luego también surge a través de la construcción de la vivienda en el lote, la reposición de la vivienda de las personas cuya vivienda ya había caído en obsolescencia o estaba atacada por termitas o necesitaba también una reposición por proceso de reconstrucción también. Y eso lo recogemos en el tiempo a través del programa Fondo Solidario de Vivienda, que es un programa que ya tiene 18 años y que ha atendido a familias vulnerables desde el año 2001 en adelante. A través de distintas mejoras en el tiempo, en una línea de programática que finalmente se consolida, recoge en el año 2014, a raíz de la experiencia de los incendios de Valparaíso. Recoge también la lógica de lo que se denomina condominios familiares o pequeños condominios, que es un poco lo que muestra Raúl ahí, de recoger en un terreno donde las familias habitan ya en condiciones precarias, reponer y renovar también las viviendas de esas familias en un mismo lote. Eso ya lo recogemos del año 2014 y empezamos a hacer llamados especiales para esta tipología. Pamela mostraba una lámina al principio de su presentación con un gran proyecto, un megaproyecto de gran cantidad de viviendas, lo que ha sido la lógica tradicional y el enfoque tradicional de las políticas y de los programas del Ministerio. Esta línea de trabajo va un poco a contracorriente, ¿eh? Mirar la escala menor, mirar dónde están las familias habitando hoy día y donde requieren una renovación de su espacio residencial, y nos pusimos eso como meta, y fuimos de a poco también avanzando
año a año también en algunos pasos en pos de conseguir ese objetivo. Comenzamos en el 2015 a construir una línea específica para este tipo de programas. Nos dimos cuenta también que de los recursos que disponía el Ministerio para generar vivienda, las tipologías de microradicación o construcción en el lote o aprovechamiento del lote no superaban nunca el 10% del total de soluciones. Sin embargo, veíamos que dentro del déficit el allegamiento concentrado en áreas centrales y el lote de esta característica cubre aproximadamente el 90% del déficit habitacional. Según el censo del 2017, hay 29 comunas en todo Chile, 29 de las 345 comunas, que concentran un tercio del déficit total. Y esas personas están distribuidas en lotes de este tipo y esperan soluciones de este tipo. Por lo tanto, la necesidad del programa es evidente. Fuimos haciendo distintos avances hacia este nuevo programa. Iniciamos el 2017-2018 los 2 pilotos que ustedes vieron expuestos por Raúl, Ignacia y Gabriel, porque también nos dimos cuenta que hasta ese momento lo que habíamos hecho, las modificaciones de reglamento, los incentivos que construíamos en las reglas, eran pura teoría también. Entonces no hablábamos sobre densificar, sobre compartir el lote, radicarse, quedarse ahí, renovar las viviendas, pero no habían ejemplos concretos o recientes. En algún momento, claro, hubo ejemplos de densificación predial, pero muy puntuales. Así que nos lanzamos también a la definición de un par de pilotos donde pudiéramos mostrar qué es lo que buscamos. Yo creo que los proyectos que mostró Consolida y Borde Urbano son bastante claros en mostrar un poco cuál es el objetivo de realizar un programa como este. Luego estuvimos en la Bienal el año pasado, ¿cierto? Donde también hicimos una especie de resumen de qué es lo que buscamos con este programa como oportunidades para que las personas puedan disponer de sus propios recursos habitacionales y poner a disposición sus terrenos para acoger a sus familiares allegados. Y también se definió en la misma FAO, ahí recuerdo en una entrega de taller, porque las universidades también han explorado con bastante profundidad en soluciones de este tipo, en la misma FAO, donde se hizo una entrega de proyectos de microradicación de alumnos de tercero y cuarto año, creo, en su momento, el ministro Monkever plantea la definición de un programa nuevo, no seguir trabajando a través del Fondo Solidario con esta línea de trabajo. Separarla entonces del programa madre, por decirlo de alguna manera, Fondo Solidario, y crear un programa que en junio de recién pasado entonces se lanza con el nombre, aquí me quedo queriendo reflejar también cuál es la voluntad de este programa en permitir y darle oportunidad a las personas para conservar su lugar en la ciudad y conservar también y propender a una mejor realización de un derecho a la vivienda de la ciudad. El concepto de microradicación viene un poco de un enfoque más técnico, ¿cierto? Viene un poco a consolidar o a confirmar esa voluntad de este programa, ¿no? En cierto momento la gente estaba hablando de microdensificación, acupuntura urbana, por ahí también escuchábamos en algún momento. Nosotros en algún momento en una conversa ahí con Juan Pablo, cuando tomamos contacto como para poder remar en el mismo sentido, nos dimos cuenta de que la microradicación abarcaba dos aspectos fundamentales acá. Uno, que era la escala, obviamente, la pequeña escala de pequeñas intervenciones que generan también oportunidades para contratistas pequeños, para profesionales jóvenes, independientes. Y más que la densificación, que es un concepto que también estuvo un poco en entredicho en algún momento, ¿cierto? Sobre todo la hiperdensificación. Nos dimos cuenta que la radicación también era un concepto que debíamos consolidar en un programa que diera oportunidad también, ¿cierto?, a las familias para conservar su espacio residencial. Hoy día nos encontramos en una etapa en que este programa está operando a través de este largo pilotaje, ¿cierto?, con llamados especiales, y donde queremos salir del pilotaje también. Queremos que esto se masifique, se concrete en una alternativa real y
y atractiva para las familias que comparten el fenómeno del allegamiento en condiciones precarias, con altos grados de hacinamiento, que cobran mayor relevancia también en una situación como la actual que estamos viviendo en el contexto sanitario, ¿cierto? Y esperamos tramitar una reglamentación que esté disponible ojalá para el año 2021 y ya estar funcionando recogiendo toda la experiencia con la que hemos avanzado a través de los llamados especiales que hemos hecho los últimos años, para poder promover este programa desde el año 2021 con su propia regla y su propia... En general, los objetivos que tiene este programa son, primero, instalar el modelo de la microrradicación dentro del set de herramientas que tiene la política habitacional como una alternativa adecuada para el fenómeno de allegamiento y corresidencia. La corresidencia es un concepto que debiera reemplazar al concepto de allegamiento, en el entendido de que las familias buscan una estrategia común, colectiva, para poder compartir su patrimonio residencial y conservar también su espacio habitacional. Hoy día no está instalado esto. Lo que tiene en general la gente en la mente es que para acceder a vivienda a través del apoyo del Estado tiene que formar un comité, ir a golpear las puertas de una gran empresa, inscribirse en el Servium. No tienen a la vista que tienen recursos espaciales, son propietarios de suelo también, y que en una escala adecuada también pueden ejercer y desarrollar un derecho de reconstruir y rediseñar sus propios espacios residenciales. Una de las beneficiarias, una de las familias, de las personas que atendió Gabriel en su primer proyecto, nos dijo en algún momento una cuña bastante relevante que resume un poco los objetivos de este programa. Estábamos en terreno ahí, en el lote de propiedad de su madre, y ella nos dijo, se estaba construyendo ya la vivienda, bastante avanzada, la fuimos a visitar y nos dijo: yo perdí muchos años de mi vida en un comité donde estábamos buscando un terreno que nunca encontramos y no me di cuenta que tenía la solución en el patio de mi casa. Entonces ahí se resume claramente en la visión de una familia, de una persona que se sumó a este proyecto, se resume un poco cuál es el objetivo, qué es lo que buscamos también al instalar en la noción de las personas una alternativa adecuada, rápida, eficaz y pertinente por sobre todo. También a través de esta lógica, nuestra idea es tratar de avanzar hacia un enfoque de regeneración del barrio también. Y vamos a mostrar después una lámina en cómo puede esta estrategia de microrradicación no solo centrarse en lo que vamos a construir en el lote, ¿cierto?, dentro de los del Linde, sino cómo intervenir también en el conjunto próximo de viviendas de espacio público, las calles, los pasajes. Hay una oportunidad aquí para enfrentar una regeneración mucho más inclusiva y con una escala adecuada de barrio. Propender a la permanencia de los habitantes en sus barrios de origen, ¿no? Lo dijimos ya, y eso es una manera también de contribuir a la integración. La integración social no solamente implica generar acceso o mixtura social dentro de los proyectos habitacionales, sino también dar oportunidades para que las personas conserven su lugar en la ciudad. Fomentar el aprovechamiento del suelo urbano también. Por ahí había un antiguo artículo de un profesor de la FAU que decía que no había escasez de suelo, sino que había escasez de ideas. Yo creo que eso también resume y nos interpela también para poder levantar un programa como este. Y, por cierto, promover la participación de profesionales, y ahí también es clave este diplomado. O sea, lo que esperamos también es que este diplomado pueda convocar a un mayor número de profesionales y pequeños contratistas también que puedan hacerse cargo de la ejecución y de la implementación de estos planes y programas públicos de provisión de vivienda. Hay una gran oportunidad ahí. Nosotros hemos ampliado, y este programa amplía un poco el perfil del intermediario que puede trabajar y proponer y producir proyectos, no solamente en el contexto de las grandes empresas o las grandes entidades patrocinantes, sino también a la escala también de la solución unifamiliar, del profesional independiente y de los pequeños equipos de trabajo que puedan atender grupos de familias. Carlos, ya estamos un poquito en la hora, si puedes ir
redondea harto. Yo sé que te queda harto. Tengo súper pocas láminas, Juan Pablo. Mira, en términos generales aquí se hace un programa donde hay un esquema de postulación, de preparación de proyectos, pero también hay una diferencia respecto a la política tradicional donde incorporaremos un dispositivo previo a la forma de ejecución de este programa donde se identificarán los territorios y se levantará un diagnóstico con recursos de asistencia técnica para poder definir territorios y definir de mejor manera una demanda sobre la cual hacer funcionar el programa. En general, los programas habitacionales que funcionan con demanda espontánea, donde el que más o menos se informa es convocado y accede a una solución. Lo que queremos acá es que el Estado se ponga proactivo y detecte aquellos lugares donde hay potencial para desarrollar un programa como este y levante la información, eso sea respaldado también, o sea, existan recursos para poder hacer ese diagnóstico y sobre eso después se pueda hacer una intervención integral, armónica, y donde además conversen otro tipo de programa para después obviamente tomar el flujo normal de preparar proyectos, recibir el financiamiento y ejecutar las obras. Y queremos que las tipologías de intervención del programa sean lo más diverso posible de acuerdo a las condiciones del fenómeno a los fenómenos que queremos atender. Los pequeños condominios, que es lo que vimos ya, esta escala pequeña de intervención en los lotes para más de una familia con copropiedades familiares, ¿cierto? Como los ejemplos que acabamos de ver, la construcción en sitio propio también, que es la reposición de viviendas de personas que necesitan renovar su espacio residencial, la adecuación interior también de viviendas para producir espacio residencial y reconocer fenómenos de llegamiento interno donde no necesariamente hay que construir otra unidad, sino que adaptar una vivienda para que puedan de mejor manera habitar personas que hoy día están hacinadas, la oportunidad de rehabilitar, y no solo en Santiago, también en regiones, inmuebles existentes, de manera de generar pequeñas unidades y pequeños condominios también con un componente de rescate patrimonial, y la articulación también de todas estas tipologías con intervención en el espacio urbano también a través de otros programas del Ministerio como Hogar Mejor también y las tipologías de equipamiento comunitario a través de lo que vamos a denominar intervenciones en piezas vecinales que tienen relación con articular en el territorio, ¿cierto? Soluciones para distintos tipos de requerimientos y necesidades. Diversificar las alternativas de tenencia también, ¿no? Nosotros estamos centrados en un modelo proprietarista, si bien es cierto el programa se centra también en entregar vivienda en copropiedad para las familias, también vamos a incorporar la posibilidad de que existan unidades para arriendo que permitan una mejor sostenibilidad de la copropiedad, que puedan explotar los copropietarios una vivienda en arriendo dentro del pequeño condominio, con enfoque también obviamente en la población objetivo de los programas de arriendo del Ministerio, vivienda adaptada también, como lo mencionábamos, y también la vinculación con equipamientos comunitarios y la gestión de bienes comunes, bienes públicos también en el entorno inmediato y dentro del condominio también, lo que mencionaba Raúl, por ejemplo, espacios productivos para la comunidad. Y para no quedarme sin mostrar proyectos también, porque los proyectos son de sus autores, por cierto, que los mostraron recién, y para mostrar que esto tampoco no solo ocurre en Santiago y Valparaíso, también aquí en diciembre pasado, por gestión del Servio, instancias del Servio de la región de Aysén, se produjeron 2 pequeños condominios también en terreno serbio, pequeños lotes que en general no están a la vista de la política habitacional tradicional, por su pequeño tamaño, y se generaron 2 nuevos pequeños condominios en Coyhaique, ¿cierto? En Aysén, ahí vemos abajo, muy cerca, en un barrio, una avenida principal de Coyhaique que se llama General Baquedano, donde en un terreno serbio se generan 6 viviendas, 2 de ellas adaptadas para adulto mayor y una para una persona con movilidad reducida que requiere movilidad en silla de ruedas. Ahí tenemos una vista también que recoge un poco una arquitectura muy, muy pertinente y local, donde en la imagen de la izquierda se proyecta también un local comercial que puede incorporarse al proyecto. Y en el otro lote serbio también otras 6 viviendas de otro modelo también, en unas unidades que tienen 3 pisos y que en el fondo nos permiten pensar que esta tipología es también trasladable a capitales regionales. Nosotros sabemos hoy día que hay personas ya trabajando para poder ingresar proyectos en Iquique, en Alto Hospicio, en Arica,
en Concepción, en Chillán, así que creemos que es una tipología y un programa que tiene un horizonte bastante amplio de aplicación en donde el fenómeno del allegamiento es acuciante y complejo. Y no quiero dejar de mencionar también al equipo del Departamento de Atención a Grupo Vulnerable. Este programa lo hemos trabajado también con 3 profesionales de nuestro equipo: Tatiana Rojas, Máximo Espinosa, yo también, por cierto, y el resto del equipo también. Somos 15 profesionales en el Departamento de Atención a Grupos Vulnerables, están todos conectados mirando aquí. Y Tatiana, Máximo son profesores también del diplomado. Así que también invitarlos cordialmente a tomar este diplomado y a tomar también las nuevas alternativas que presenta la política habitacional para dar solución habitacional a personas y familias vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por tu exposición. Bueno, voy a ir leyendo algunas preguntas porque se nos pasó muy rápido la hora y tenemos varias preguntas, así que vamos a ir filtrando algunas. Voy a direccionarlas un poco. Si alguien siente libertad, o sea, quiere responder la pregunta, igual puede hacerlo. Pero voy a partir por la primera, que se hizo hace mucho rato. Tatiana Gutiérrez de Temuco pregunta: ¿cómo se visualiza la realidad en el resto del país? Se habla de un problema de la escasez de suelo y de la densificación, pero esto solo en Santiago. Ya se ha hablado un poco de esto, pero le vamos a pedir a Carlos. Carlos mostró ejemplos en otras ciudades y le queríamos pedir a Carlos que nos respondiera cómo se visualiza la política en regiones también, porque si bien este diploma se va a dictar en modalidad online, también esperamos que haya participantes de todo Chile. Esa es la idea, porque la política es nacional. Sí, por cierto, sí, por lo mismo quisimos también mostrar como ejemplos de lo que se hizo en Valparaíso, lo que ocurrió ya en Aysén, y nosotros hemos ido como modelo de trabajo del Ministerio montando mesas de microradicación en cada una de las ciudades y las capitales regionales, donde hemos recogido también expectativas de implementar este programa. Y como les decía, tenemos noción de que hay algún tipo de gestiones por desarrollar proyectos en Arica. Entendemos que a fin de año debería ingresar uno. En Iquique también habían algunas exploraciones que no han desembocado en un proyecto, pero sí, hemos tenido reuniones. Antofagasta también. En Chillán hace mucho tiempo también, de hecho, hicimos una mesa de trabajo también con profesionales de allá, como para ir promoviendo, y el Servio Chillán se ha estado desplegando en el territorio también para ir difundiendo un poco esta modalidad. En Magallanes, en Punta Arenas también, se me pasaba. O sea, en cada capital regional, en buena parte de las capitales regionales, los servicios se han ido activando. Es un programa muy atractivo también. O sea, yo creo que todo nos convoca como un nuevo enfoque de trabajo, y además con lo que hemos ido aprendiendo también con quienes han marcado el rumbo y explorado un poco los pioneros de esta modalidad, que han sido Gabriel y Raúl. Hemos ido recogiendo también experiencias que nos permiten ir trasladando esta modalidad a regiones. La idea nuestra sería que ojalá en cada capital regional existiera un ejemplo en el corto plazo, como para poder ir de esa manera mostrando una alternativa viable para familias vulnerables. Gracias, Carlos. Quedan 15 minutos para que cortemos. Perdón, Elizabeth, quería sugerir si podemos hacer las preguntas en un conjunto, porque hay más de 20 preguntas y siguen llegando y son todas súper interesantes, entonces quizás leerlas todas y ahí cada uno de los panelistas que intervino como que aluda a la que se sienta en el fondo como con más capacidad de responder. Sí, y lo otro que les iba a indicar, que terminando esta reunión se les va a enviar un link a los correos de los que estaban interesados en saber más detalles del diplomado. ¿Ya? Así que va a terminar después esta reunión y los interesados entrarían a otra reunión. ¿Ya? Voy a leer entonces las preguntas. Hay varias preguntas técnicas que efectivamente después como que se tratarán con más detalle obviamente en el diplomado. Dice: mi consulta para el expositor es sobre la condición de tenencia de suelo en las que se hacen estas intervenciones. ¿Pertenecen a las familias o al Estado, o el Estado genera instrumentos para la adquisición de este suelo?
Otra pregunta, ¿estos diseños cuentan con el apoyo desde la DOM para casos especiales o simplemente hay que adaptarse a la normativa vigente? Hay otra específica que dice, ¿de qué forma la modificación del artículo 629 mejora la solución de pequeño condominio? Después dice, ¿creen que tiene cabida procesos de industrialización en este tipo de proyectos? Yo creo que con esas podríamos dar pie a los expositores que han tocado estos temas para que respondan en forma breve, por favor, el enunciado de estas preguntas. ¿Respondo yo? ¿Puedo responder? Sí. Bueno, en relación a la tenencia de suelo, estos son terrenos que por ahora son de las familias y tienen un propietario en algunos casos, en otros casos una comunidad hereditaria en donde hacemos la posesión efectiva y después queda la propiedad del terreno como propiedad de las personas que postulan a cada departamento del pequeño condominio. Entonces, si es que un terreno tenía un propietario, después del pequeño condominio pasa a tener 2 o 3 propietarios en una copropiedad. En relación al apoyo de la DOM, nosotros cumplimos con la normativa de la ordenanza general y todas las otras normativas que nos exigen para cualquier tipo de proyecto, como que no hay nada especial, un trato especial. Y bueno, el 629 nuevo que se publicó recién, uno de los temas importantes que mejora y facilita el tema de los pequeños condominios es, por ejemplo, que se pueden construir 3 pisos en pasaje. También cambia el porcentaje de adosamiento y aumenta la altura de adosamiento, como facilitando también la construcción de una fachada continua. Y bueno, hay otros temas también que libera del 629 anterior. Eso por mi lado, mis respuestas. Respecto a los terrenos, lo que planteaba también ahí una pregunta, efectivamente se aceptan distintas modalidades, o sea, tanto que sean de propiedad de las familias que participan del proceso, como también, como veíamos en el caso de Aysén, que se mostró, donde el Servio dispuso un terreno propio de pequeño tamaño. Eso también es posible. Y también es posible que las familias, con los recursos que le otorga el Estado, accedan a la compra de un terreno. Por ejemplo, estas mismas condiciones, un pequeño lote que esté eriazo, o no eriazo, como sea, pero que esté en venta, la familia, a lo mejor un lote un par de cuadras más allá de donde viven hoy día, podrían efectivamente también comprarlo, pagarlo y acceder a esto. Y la figura también de la tenencia es que en pequeño condominio termina en una pequeña copropiedad, como dice en su nombre. También hoy día estamos tramitando algunas modificaciones a la ley de copropiedad para reconocer de mejor manera el condominio pequeño de densificación, pero es posible también accediendo, teniendo el lote de antemano o en terreno público. También las 3 alternativas son válidas. Creo que, gracias Carlos, gracias Ignacia por la respuesta. Creo que aquí también hay otra pregunta importante. ¿Creen que tienen cabida procesos de industrialización en este tipo de proyectos? No sé si Gabriel quizás podría Gabriel. podría hablar. Nosotros le hemos dado hartas vueltas y yo creo que uno tiene que tender a eso, pero de una forma distinta. Por ejemplo, no sé, nosotros tenemos unos terrenos en fondo de pasaje que se llega por un pasaje angostito y que la entrada de la casa tiene, por ejemplo, 2 metros o 1,5 metros. Entonces hay entre medio árboles, cables, postes. Entonces eso como de llegar con la grúa, con el container, con el hormigón, con vigas prefabricadas, en el fondo eso yo creo que nosotros por lo menos, por lo que nos ha tocado, lo descartamos, pero igual estamos buscando procesos de industrialización. O sea, por ejemplo, claro, esa es como una gran oportunidad que tiene el 9x18, en el fondo diciendo hay 200.000 lotes iguales, entonces podemos hacer algo que se pueda hacer de manera similar y ahí lo que cuesta es poder, como se dice en construcción, el tema de la cancha, como por el fondo tener como espacio para poder ir trabajando de una manera rítmica y tener espacio para que una serie de cuadrillas puedan siempre tener trabajo y no tengamos a la familia mucho tiempo fuera de su vivienda. Y nosotros estamos personalmente buscando, o sea, explorando el tema, por ejemplo, de los moldajes de aluminio que son prefabricados, que vienen modulados
precisos para el departamento y se pueden mover de a una persona. Estamos viendo hormigones autonivelantes que se bombean, en el fondo y queda en una hora, queda el piso y la losa completo hormigonado. Estamos viendo también con ACMA prefabricar las mallas en una planta y que después se lleven a terreno y se puedan instalar. Esos son como los acercamientos a la industrialización, pero siempre una industrialización un poco, comillas, a lo egipcio, cosas que se puedan mover entre 2, 3 personas, no más que eso, por las dificultades que hay para poder acceder a los terrenos. Creo que, gracias Gabriel. Creo que hay otra pregunta que está súper relacionada, sobre todo con el tema del subsidio. ¿Creen que cómo se financia la vivienda provisoria en Consolida? ¿Cuenta con instalación sanitaria y eléctrica? También cómo se financian estos espacios productivos dentro del proyecto del Cerro Florida a través de subsidios. Creo que esas preguntas tienen que ver con el subsidio, y vamos a ir cerrando porque en 5 minutos más tenemos que cortar la reunión, pero yo creo que podríamos responder eso que tiene que ver más que nada con el subsidio, propiamente tal. No sé si Carlos, Gabriel o Paul. Ignacio podría responder, ¿no? Sí. Bueno, con el subsidio de la vivienda provisoria, el ministerio, cuando las familias ganan el subsidio para el pequeño condominio, también se les da un subsidio para vivienda transitoria, que ellos pueden optarlo como un subsidio de arriendo y buscar un lugar dentro de la comuna, o bueno, fuera de su casa, o irse a donde un familiar, pero se quedan con esa plata para flete o qué sé yo. Y en ese caso nosotros les pedimos que nos den parte de ese subsidio para poder costear la construcción de la vivienda provisoria. Eso, perdón, en caso de que la familia no quiera arrendar o quiera quedarse en el terreno, no encuentre la información voluntaria que nosotros le damos en caso de que lo necesiten, digamos. Eso. Gracias. Mire, estaba leyendo el resto de las preguntas y hay preguntas súper interesantes, pero vamos a tener que ir cerrando. Dice, ¿es viable considerar flexibilizar la densidad ocupacional en estos lotes? ¿El proyecto de Coyhai que cumple con la normativa térmica del plan de descontaminación? Pregunta para Carlos, ¿cuál es la visión a futuro que se tiene desde la normativa y la gestión urbana y o social para abarcar la microradicación de forma masiva en los barrios, entendiéndolo desde la posible fusión de 2 o más lotes en una manzana, por ejemplo? Sí, el proyecto de Aysén cumple porque además los recursos del programa incluyen subsidios para atender los requerimientos de los PDA. Y todo eso está contemplado, está contemplado en el proyecto. Respecto a los espacios productivos, la versión del nuevo programa espera que a través del subsidio de equipamiento también se puedan abordar y se puedan construir, se puedan consolidar, porque en el proyecto perdona Raúl, pero yo entiendo que queda como el espacio y la infraestructura para que lo habiliten a futuro, por sus propios medios. Nosotros queremos que eso también se pueda hacer desde el principio. Y la última pregunta, sí, o sea, a partir de este proyecto también surge una pregunta de cómo lo escalamos y de cómo crece en el territorio y cómo converge con una estrategia de renovación urbana mucho más amplia y ambiciosa. O sea, ciertamente, se decía en algún momento, las personas ahí tienen que reconocerse como propietarias de suelo para poder acceder y entender de otra manera su rol en el desarrollo urbano de poblaciones tradicionales en todas nuestras ciudades más grandes de nuestro país. Entonces ahí hay una oportunidad como para poder hacer una mirada sobre el lote y efectivamente poder propender a hacer un rediseño, fusionar y a distribuirse de mejor manera la tierra entre las personas que comparten una situación de hacinamiento y allegamiento. O sea, eso es el paso que viene. Este programa debería converger obviamente con algún tipo de estrategias de regeneración urbana más amplia en el tiempo. Totalmente, hay una proyección ahí. Sí. Bueno, ya tenemos que cerrar. Se agradecen mucho las preguntas que nos han llegado, quedaron muchas sin responder. Afortunadamente ahora tenemos un siguiente espacio para quienes se inscribieron y declararon que querían participar en una reunión con quienes estábamos participando en el diploma.
así que les va a llegar un link si es que ya no les llegó a su correo. Nosotros, una vez que cerremos esta sesión, ingresaremos ahí y podremos seguir respondiendo preguntas, profundizando en algunos de los comentarios. Pueden buscar información del diplomado, también nos han preguntado, la vamos a dar ahí, o la pueden buscar directamente en la página web, su precio, fecha, etcétera. Esto parte el 2 de septiembre, así que ya estamos muy, muy cerca. Y nada más darle las gracias a Raúl Araya, con toda la experiencia que han vivido en Valparaíso, a Pamela Díaz, que nos dio la introducción para entender de dónde viene esto. La podremos tener con nosotros también en el diplomado. Bueno, a Ignacia y a Gabriel por todo el trabajo que han hecho en Consolía, que sin duda ha sido súper inspirador y, como lo declaró alguien por ahí, ha ayudado a correr el cerco y un poco ir modificando todos los programas y las normativas que permitan este tipo de intervención, que a nuestro parecer, y por eso estamos haciendo este diploma, es el futuro de la vivienda para grupos vulnerables, es lo que se viene, es lo que se debiese seguir haciendo y es lo que queremos fomentar a través de esto también. Y sobre todo, obviamente, también gracias a Carlos Araya por todo el empuje y persistencia que han depositado en este programa. Se queda claramente demostrado aquello en el gráfico, mostraba de la evolución, cómo esto parte desde la densificación predial hasta el programa Aquí Me Quedo, que eventualmente va sin duda a generar un gran impacto en el tema del hábitat residencial, las necesidades habitacionales y en el fondo cómo esto contribuye a ser mejor ciudad. Así que en conjunto con Elizabeth Ábalos, ambos, yo, Juan Pablo Urrutia, somos los coordinadores del programa. Les queremos agradecer a cada una de ustedes y ustedes, así que muchas gracias por estar con nosotros y lamentamos no haber podido responder todas las preguntas. Lo vamos a poder hacer si se inscribieron para la próxima instancia, así que muchas gracias y nos veremos prontamente, esperamos. Así que saludos. Yo iba a decir una cosita, Juan Pablo, para terminar, que pegaron el link en el chat, pegaron el link para el diploma, ¿ya? Para los que quieran revisar cualquier información. Muchas gracias. Muchas gracias.